Compañeros, hoy vamos al registro civil porque... No, vamos a la fototeca porque hoy necesitamos muchas imágenes. Vamos al archivo fílmico del Canal 11 para ver las viejas películas, porque el tema de este programa es Nos los cambiaron. Por eso aquí apareció un señor raro aquí en lugar mío. ¿Te imaginas que te cambiaran así de repente? Vámonos. Nos vemos Pero al rato. vámonos allá a ver a quiénes nos cambiaron. En el momento en el que un personaje literario fuerte, que ha tenido su impacto y ha tenido generacionalmente lectores, y llega al cine, se crea un conflicto. El conflicto, que es un conflicto muy absurdo, no era así como me lo había imaginado. En algunos casos ha sido tragedia, verdadera tragedia, porque maravillosas series de televisión o películas han tenido que pelear contra la imagen que tenían los lectores en la cabeza. Y algunos han fracasado. Y algunos han fracasado porque no pudieron ganarle a la imagen, que quién sabe cuál era, porque cada lector tenía una. Pero hay más. Muchas veces un personaje es llevado al cine de tal manera que se vuelve el referente absoluto para la novela. Y cuando tomas en tus manos la novela, en la cabeza está esta versión cinematográfica. Pero vamos a ver a lo largo de este programa cómo nos lo cambian, y entonces hay un conflicto de intereses entre el que traigo en la cabeza, el nuevo, este sí es, no es, me lo creo o no me lo creo. Y tiene un conflicto debajo del conflicto, que es el problema de literatura, es credibilidad. Literatura no es necesariamente realidad, sino credibilidad. Como bien decía uno de los autores de los que vamos a hablar hoy, Vázquez Montalbán, Manolo, decía, no, lo importante no es si en una de mis novelas los ángeles vuelan, sino lo importante es cómo vuelan. Y que el lector diga, tienen giroscopio en las patitas, hacen cuando descienden. O sea, crear una sensación verosimilitud. de verosimilitud. Bien, arrancamos además con un personaje donde se conjugan todos estos conflictos, que es Sir Arthur Conan Doyle, al cual le gustaban las novelas de caballería y quería triunfar siendo novelista. Escribe para la revista Slant unos cuentos con un detective en el Londres victoriano. Súper peculiar. Súper particular, que es Sherlock Holmes. Lo sitúa en una casa en el Baker Street, el 223B o algo así, casa que no existe. Todos los holmesianos van a visitarla en Londres y no la encuentran. Ya lo no verificaste. existe. Ya la checamos, no existe. Ahí viene una trayectoria convertida en una obligación por el éxito. Es tal el éxito del Holmes de los cuentos en Stan Magazine que el pobre Sir Arthur Conan Doyle, que por cierto tenía una beta espiritista, tiene que dejar de escribir lo que le gustaba, que eran las novelas de caballería, etcétera, para seguir escribiendo por demanda popular tremenda los cuentos de Sherlock Holmes. Una advertencia para los lectores que siguen amablemente este programa con lapicito. Cuando quieran leer a Sherlock Holmes tienen que evitar dos cosas. La primera que tienen que evitar es los falsos Sherlock Holmes. Sí. Porque luego se hicieron mil y un trastupijes. Abundan. Y hay un montón. Entonces tienen que ir a la primera serie, la de Arthur Conan Doyle, de los relatos, ¿sí? Que puede estar en uno, en dos, hay 1000 presentaciones. Y la segunda, son infinitamente mejores los cuentos que las novelas. El Sabueso de los Barques, son novelas mucho más flojas y no tienen la gracia que tienen los cuentos del método deductivo que inventa Sherlock Holmes. Entonces, ¿recomiendas, Paco, para el público que nos está escuchando, empezar por los cuentos? Y quedarse ahí, ahí está. ¿Y qué tal el personaje cinematográfico? Ahí viene la bronca. Venga, entonces lo cambiaron o no. Ahí viene la bronca. La primera serie de películas se producen pues en previo y durante la Guerra Mundial.
Y el personaje, el actor elegido para escenificarlas es un actor inglés que yo creo que le encuentra el tono, ser Basil Rathbone. Y es buenísimo. ¿Y qué ocurre? Ocurre que los que la vimos en televisión en la mayoría, no hay problema. Ustedes entran a YouTube y encuentran todas las clásicas de Sherlock Holmes escenificadas por Basil Rathbone. Y de repente dice, bueno, pues entonces Sherlock Holmes es así, este es Sherlock Holmes, que adapta rápidamente la pipa, la incapacidad para tocar el violín que tiene Holmes, la gorrita horrible de Castorcito, La cocaína. No, en el cine la cocaína no, porque está Imagen. prohibida por las censuras de la época. La solución del 7% que se aplica, el Holmes literario, no pasa al cine. Pero ahí lo tienes, ¿te lo crees? Sí, sí te lo crees. Yo soy holmesiano de Basil Rathbone. De Basil Paco, Rathbone. pero todo esto se puede inferir porque para la creación de un personaje que vamos a ver en un medio masivo, televisivo, tendrían que el público inferir que tiene y que cuenta con estos aspectos, ¿no? Que evidentemente no están presentes en este medio como es que era cocainómano y, bueno, afecta a otras cosas, pero se infiere en esta personalidad. Pero está la esencia. La Claro. esencia es que Sherlock Holmes de repente dice, y usted estuvo en la India, fue herido ahí y no sé qué, y además trae pepitas de girasol en la bolsa derecha de su pantalón y puede deducir que fuma alguien por las cenizas del tabaco. Sí, Por lo tanto, pero no sabe nada de astronomía. Todavía no sabe si la Tierra gira en torno al Sol o al revés, porque es así de exótico el Holmes literario y maravilloso, por tanto. Sabe todo sobre el horario de los trenes ingleses, todo, de memoria. sí. Pero no sabe nada sobre cómo se casa uno. La memoria emocional o esta inteligencia Nada, y emocional además que le llaman, ¿no? es Que- misógeno y a lo largo de todas las novelas y series de Sherlock Holmes solo hay una mujer que le despierta profundo interés. Sí. ¿Sí? Pero hasta ahí. Bien. ¿Nos lo cambiaron? No, nos lo cambiaron. Holmes es Basil Rathbone. Y de repente, en los últimos años, aparece Cumberbatch. Y tú dices, ajá, un Sherlock Holmes, en términos de imagen, muchísimo más joven, colocado en finales del siglo XX, principios del XXI, contemporáneo, muy holmesiano en algunas cosas, pero no, Basil Rathbone, yo dije, no, y me costó, Aceptarlo. sí. ¿Y al público en general? No, ¿Qué al sabes? público en general si no lo había aceptó? bronca porque no tenían 70 años como yo. No habían y visto las películas de las Basil películas de Basil Rathbone, entonces no hay problema. Y nos lo cambiaron. Yo diría que es de esas situaciones afortunadas. ¿Qué diría Conan Doyle? ¿Qué diría Conan Doyle? Pues estaría contento con Basil Rathbone, era muy su estilo, ¿no? Más británico. Flemático. Flemático, principios del siglo XX. Claro. Volvemos un rato con otros personajes que nos los cambiaron. Para combatir a Sherlock Holmes, los franceses inventaron a Arsenio Lupin. ¿Sí? Bueno, los franceses inventaron no a Arsenio Lupin, inventaron al autor que lanzaría la moda del policíaco francés ladrón generoso. Y es muy, muy parecida a la historia de Sherlock Holmes, porque Pierre Lafitte, el director de la revista Je sais tout, le encarga a Maurice Leblanc que le escriba un cuento y lo publica. Ahí es la primera vez en que aparece Arsenio Lupin, Arsène Lupin. Y Maurice Leblanc lo recoge en un libro de relatos y tiene un éxito Profundo. extraordinario, Tremendo. que se convierte en el personaje de su vida, porque lo sigue escribiendo hasta 1941, que es cuando muere. Hace 18 novelas, 39 cuentos, 5 obras de teatro. Pero aquí lo curioso es que el propio personaje también cambia.
Este personaje que dicen que está inspirado en Marius Jacob, un anarquista francés que robaba una suerte de A los ricos para hacerlo a los Robin pobres. Hood, ese lo adopta Maurice Leblanc para este ladrón. ¿Qué peculiaridades tenía? Primero, era buenísimo para disfrazarse, buenísimo para maquillarse, buenísimo para cambiar la voz y hacer múltiples personajes. El camuflaje. Que eso era Sí. maravilloso. Y esta primera época de Arsène Lupin, que es el ladrón generoso que va haciendo esto, después de la Primera Guerra Mundial, Lupin se convierte en un patriota. Y entonces deja ese cariz anarquista que tenía y pasa de ser el ladrón a ser un detective. Y sigue teniendo éxito. Mucho del personaje tiene que ver con esta categoría medio infantil, pero de un personaje muy atormentado y muy misterioso. Esta combinación es única. Sin embargo, no pega en el cine. ¿No? Ah, ¿no? ¿No? Es sorprendente, pero no pega. Hay decenas de interpretaciones, decenas de versiones, bla, bla. Sí, Y regresa en nuestra época con un Arsène Lupin. y en la televisión tampoco, en la televisión francesa lo protagoniza Georges Decrès en los años 60 y 70. No y pega. esto que dices, regresa no como Arsène Lupin, sino como Hassan Diop, y regresa en la figura de un actor negro. Lo cual en la Francia racista de los últimos años, Antoinette, we're gonna steal it. vuelto Arsène Lupin negro y además un negro con conciencia política. Omar, sí, que es un actorazo, además, una serie de Netflix. I'm buying the necklace. At your age, I'm Estuvo en 3 partes, 17 capítulos. Esa es lo que cambió y también cómo cambió el propio personaje Lupin. Cambió de ladrón habilidoso y elegante a detective. Nos lo cambiaron, pero la reflexión aquí es, nos lo cambiaron para bien. Sí. A ver, sigamos con nuestros personajes. Tenemos en el closet, ¿por dónde nos vamos? ¿Simenón? Nos vamos por ¿Simenón? Simenón, sí. Georges Simenon, personaje fascinante, autor de 70 y tantas novelas sobre Maigret, el inspector Maigret, cotidianistas, muy bien logradas. Personaje que tiene otras 70 novelas, produjo a lo largo de su vida más de 1,5 centenar de libros y que tenía una técnica para escribir realmente enloquecida. Una vez que la serie de Maigret pega, y pega con tubo entre los lectores. El inspector Maigret se vuelve un objeto de culto de los lectores. Quizá la joven generación todavía no ha leído, pero pueden encontrar en las librerías de viejo la vieja edición donde están los 70 y pueden encontrar recopilaciones en un tomo de varias de las novelas del inspector Maigret. Bueno, Simenon se encerraba una vez al mes en un cuartito que tenía una trampita en la parte de abajo por donde entraba un gato y por donde le pasaban la comida. En el cuartito había un catre y había una mesita con una pequeña máquina de escribir y ahí se sentaba y de un sentón, durara lo que durara, escribía la novela. Llega al cine y en el momento en que llega al cine, Jean Gabin se vuelve el inspector Maigret. Y ahí sí, se fregó el universo. Los jóvenes todavía no han visto a Jean Gabin, pasó de moda, era uno de los grandes actores del cine francés, pero era Maigret. En la típica fumada de pipa que no abandona el escritor Maigret, su gusto por las comidas que le hace la esposa de Maigret, que es muy buena cocinera, su mirada pachona sobre la realidad. Ahí están Jean Gabin. Y se han repetido luego 4 o 5 intentos televisivos para llevar al inspector Maigret al cine, pero nadie puede contra Jean Gabin, porque ahí no lo cambiaron, intentaron cambiarlo y fracasaron. Vamos a otro de historias como estas. Por cierto, la serie de Simenon la encuentran en librerías de viejo todavía. Busquen Georges Simenon, inspector Maigret. Y ante esto, Paco, yo sí quisiera preguntarte, ¿qué tan interesados ahorita estamos en estar viendo en medios televisivos, series, a este tipo de personajes? Yo creo que resultan atractivos, no sé, falta algo que tenemos los lectores más viejos, que es las nostalgias por algo que leímos cuando éramos jóvenes, etc.
Hoy debe haber una generación de lectores que no tienen nostalgia, o que la nostalgia que tiene es muy corta, pero si se enganchan, se enganchan. Pues vamos a ver a otro de los importantes escritores de este género, Andrea Camilleri, que por acá tenemos también algunos libros y que pueden encontrarse. Sí. No soy tan lectora de estos libros, tengo hambre por husmearlos, por leerlos, pero sobre todo creo que los medios de televisión nos lo acercan de una manera muy efectiva. En este caso, Andrea Camilleri se inspira en otro autor llamado Manuel Vázquez Montalbán para escribir, para inventar a este personaje que es el comisario Salvo Montalbán. ¿Montalbán? No. Montalbán. Ahí está El por juego. Montalbano y Montalbán, ¿no? Es la inspiración que él tiene para crear a este personaje en algunos de sus libros con características precisamente de este otro personaje, de este autor a quien él admiraba. ¿Cómo era este personaje y a quien también ustedes van a encontrar, afortunadamente, en algunas plataformas? En particular lo encuentras prácticamente en Europa cada rato, las películas lanzas, sí. de Montalbano. Que por cierto vive en una Sicilia que se inventaron. Sí. Muy bien, ¿no? Y la cocina, ya de hecho hablamos un poquito más en algún otro programa sobre todo esto que se despierta y también cómo Sicilia se vuelve un espacio para que este personaje desarrolle todas estas investigaciones, situaciones humanas, en fin, es un personaje peculiar, sagaz, firme, respetuoso de la ley, es un lector voraz. No es un tanto, lector. respetuoso no tanto. Para resolver un caso, si se tiene que brincar la ley, se lo brinca. Marañoso. Sin nada, por eso tiene muchos problemas con su jefe, el inspector. Por cierto que los libros de Camilleri, de la serie de Montalbano, los puedes encontrar y la serie Eso. la puedes ver y no tuvo conflicto No. entre novela y serie. No, y Lucas Zingaretti da exactamente el tono del inspector, ¿no? Dragón, que es Manolo Vázquez Montalbán, su pasión y por su tierra. Manolo en el caso de Barcelona y Camilleri en el caso de Sicilia, que Vigata no existe, en realidad es Porto Empedocle, que es donde nació Camilleri, Andrea. Nos vamos, A mí me volvemos gustó, ¿eh? al tercer bloque Vámonos. al dentro tercer de unos minutos. Andrés, hay más, pero donde no puedo hablar, hay uno en el que no puedo hablar. Es un personaje muy peculiar, es un ingeniero autojubilado que trabajaba en una fábrica de aparatos electrodomésticos Váyale a inventar retrasos a su puta madre. Dejé mi chamba y me y hice... decide autojubilarse a los 30 años. Y este personaje es hijo de un capitán de marina vasco y de una cantante folk irlandesa. Y el personaje se llama Héctor Velascuarán Shane. Este personaje surca el Distrito Federal de una manera absolutamente insólita. Va encontrando los casos más insólitos que pueda haber: el asesinato de un campeón de lucha libre, el robo de cosas prehispánicas por parte de una amante ranchera de un expresidente. Cualquier tono con la realidad no tiene nada que ver. El dinero negro que cae en manos de una joven viuda. Mira, Todo empezó con un tal Cerebro. Un asesino serial que escribe con faltas de ortografía, Cerebro, y tiene mucho que ver con una serie de televisión. Y este personaje, que es, para muchos de nosotros se ha vuelto entrañable y se ha vuelto una forma, unos lentes para ver lo que era el Distrito Federal. Él ya no le toca Ciudad de México, él es absolutamente del DF. Trae un parche porque una esquirla de bala le vuela un ojo, tiene cicatrices de bala en la espalda, cojea un poco del pie derecho, se divorcia de su esposa porque quiere cambiar el color de su alfombra, es decir, lo que quería era nada.
compra un escritorio en La Lagunilla, compra por 300 pesos un curso para ser detective privado. Dice él que él no es privado, que él es independiente, porque hasta los perros tienen raza. Usted de adquirir el mejor curso por correspondencia para aprender la profesión de detective. Se junta con un plomero, Gómez Letras, al cual se van agregando luego Javier Villarreal, que es un especialista en drenajes profundos, Ya sabemos que tienes a la muchacha, ¿eh? y luego un tapicero. ¡Qué locura! Porque todo eso funciona, o sea... Y entonces sí. es una locura. Tiene truco, Andrés. Claro. Tengo que confesar mi truco, que es Holmes necesita a Watson, Velasco Arán necesita a su tapicero, a su plomero y a su ingeniero para tener el retoque de la realidad. Que para llegar al cine Por la rutina y por el sistema. Váyale a inventar retrasos. ha habido 20 variaciones. Sí, bueno, está Días de Combate, Días de Combate, cosa fácil, que se hicieron en 1979, dirigidas por Alfredo Gurrola, con un Velasco Arán que a mí me gusta mucho, que fue Pedro Armendáriz. Y después viene Días de Combate en 1994. Amorosos Fantasmas, también de 94, y Algunas Nubes, las tres dirigidas por Carlos García Gras e interpretadas por Sergio Goyri. Y después viene la serie Velasco Arán, una serie de Netflix de televisión dirigida por Gonzalo Amat, Ernesto Contreras, Hiromi Kamata, y el actor es Luis Gerardo Méndez. A mí me Hace gustó. la serie hace una ambientación de época verdaderamente brillante. Mientras más te acercas a mí, Solamente se hicieron 3 episodios, se dice que va a continuar una segunda parte, aún no se Pregúntenle sabe. al autor. ¿Saben? Yo creo que... Pregúntenle pregúntenle al Vamos a autor. preguntarle al autor. Es que a mí, por ejemplo, que yo no tengo esta referencia que ustedes bien la tienen con Pedro Armendáriz, todo, el haber visto esto en Netflix, a mí me causa mucha curiosidad y por supuesto que me lleva a las novelas, ¿no? Sí. Y me coinciden. De Sí. hecho, hace rato te preguntaba que si tú, como autor, también metí cuchara. incides en la elección del personaje, No. de este gran personaje como Y Velasco Arán. no, porque desde el principio, cuando empieza la producción, dije, van a tener un problema tremendo, que es, después de 27 ediciones que llevan las novelas de Velasco Arán, la gente lo tiene aquí. Y el que vas a ver en la pantalla no te va a cuadrar. Entonces el problema es tremendo. Tiene que ser muy consistente el autor. Me dijeron, opina. Y dije, no, porque yo tengo el mío aquí también y no Pues, quiero muy bien, estropearlo. claro. Entonces me abstuve de tener ninguna opinión y de hecho hice algo peor. Pasó mes y medio antes de que la viera. Porque no me atreví a verla, dije, no me va a gustar. Bueno, y al No. autor, ¿qué pensaste cuando viste a este actor, a Luis Gerardo? Traté de distanciarme. Esto es la versión de este actor y de este director. Y olvídate de lo que tenías en la cabeza en la novela. Y me gustó. La serie me pareció digna, bien. Y buena. ¿sabes otra cosa que tiene? Yo creo que a muchos lectores muy jóvenes los llevó a Es los su libros. primer padre. Velasco Arán, Los además. llevó a los libros. Los fascinó, los llevó a los libros y eso es una maravilla. Señores, queremos más Velasco Arán. Y si podemos cambiar a quienes ven series por ser lectores de libros, Es- pues mejor. Y a Estoy los que, segura. y a los que leen libros Que vean para que series. vean series Sí, y películas, pues qué mejor. Esta Miren, es quiero- una Que batalla se de hagan, calidad. y que se hagan su Quiero imagen decir que sí, personal. que muchos jóvenes se están acercando a la novela de Velasco Arán y a otros personajes que también tenemos literarios, gracias también a los medios de televisión. Así que, Vázquez Montalbán. pues vámonos con Vázquez Montalbán. Tenemos 2 minutos para hablar de Vázquez Montalbán y 10 segundos para hablar de Henning Mankell. Va. Bueno, pues va Manuel Vázquez Montalbán, quien en realidad en su vida real, Paco, que tú lo debiste haber conocido, era un militante comunista, se va Poeta, también, de los poeta. mejores escritores de España. Es increíble el Fue a personaje. televisión. Y bueno, pues, La serie de Pepe Carvalho. Carballo. Ajá. Bueno, era el autor más vendido en España, la serie de Pepe Carballo, y en televisión fracasó.
Sí, qué extraño, pero creo que la primera parte, no, tú desmiénteme si es así, que es la de Yo maté a Kennedy, que fue la primera película que se presentó. Y la primera novela también. Y la primera novela y la primera película creo que no desencantó a la gente. Lo que yo he entendido es que fue muy bien aceptado, pero ya para las segundas partes ya no, o sea, hubo problemas para que aceptaran a este personaje que estaba muy bien construido. La gente tenía en su cabeza un Carballo y el de la televisión no era el que ellos tenían en la cabeza. No. Se bloqueó y fracasó. Para eso era esta pregunta que es muy importante, ¿cómo cuadras? Yo ¿no? siempre con la cuadré a aceptación? Carvalho con Manolo. Lo que pasa es que los que conocimos a Manolo creamos una identidad, pero no es así, porque la descripción de Pepiño, porque es de origen gallego, Carvalho, no cuadra Ya. con la física de Manolo, que era regordete, chaparro y calvo. Sí. Ni el Biscúter, Ni Ah, el también Scooter su- tampoco. que era su... Bueno, creo que Eusebio Poncela fue uno de los mejores actores que fueron, no sé, Pero fue mejor aceptado. fracasó. Y sin embargo, Gerardo Méndez tiene mucha actoralidad o mucha técnica de este primer personaje. Estos que los Es conocen. probable, Algo aprendemos así. unos de otros. Nos quedarían unos segundos para hablar de Henning Mankell. Sí, Digamos no puede faltar. simplemente que las dos series de televisión son tan buenas como las novelas. La Bien británica de BBC con Kenneth Branagh es genial. Y la sueca, con Christer Henriksson. maravillosa. O sea, es curioso que tan buenas son las novelas como las dos versiones diferentes que se hicieron para televisión. Y Mankell intervino mucho en los guiones. También Sí, tiene ahí mucho que cuidó ver. mucho. Es decir, no están adaptando las novelas, sino él escribió historias paralelas para la televisión. Y para Nos- ese actor, nos qué gran vemos. producción. Bueno, pues nos vemos y vamos a seguir con todo este... ¿Nos los cambiaron o no?